Buenas noches, apreciables hermanos. Los bendecimos desde acá de Ministerio Internacional Restauración, Quetzaltenango, Guatemala. Muy contentos de poder de nuevo compartir con ustedes la palabra de Dios. Un saludo, un abrazo y un deseo de victoria y de realización en Dios. Quiero hacer una oración para que levantemos en casa, donde estemos, la ofrenda. Padre, bendigo las ofrendas. Pido que las multipliques, que las sobreabundes, que obres en favor de la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, multiplícales, sobreabúndales, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Usted nos puede enviar acá, si es de aquí de Shela, traernos acá las ofrendas o llamarnos para poder indicarle cómo puede depositarlas y a qué número de cuenta. Muchísimas gracias. Espero que todos tengan bendición. Abro en Colosenses capítulo 1, verso 24 al 26. Nuestro tema hoy es gozarnos cuando padecemos por los demás. El 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada por Dios, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Padre, que esta palabra conlleve bendición, que la misma provoque un cambio de mentalidad y una actitud correcta y acción correcta en los principios y demandas de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo le escribe a los colosenses y les dice que él tiene un gozo permanente, aún con los padecimientos, con las adversidades, con las incomodidades que le toca vivir. Pero él dice que él cumple en su cuerpo, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él dice que sufre con gozo en beneficio de la vida espiritual de los colosenses. Él sabe que lo que le toca vivir, lo que le toca sufrir y las adversidades que le tocan vivir es para el cumplimiento en su carne de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí voy a dar una referencia. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo para la salvación, para la redención y para el pago de los pecados de los seres humanos. Y cuando Pablo dice que falta que se cumpla en su cuerpo las aflicciones de Cristo por su iglesia, no está hablando tanto de la redención, porque la redención en la cruz y el sacrificio de Cristo es completo. Pero Pablo habla que los sufrimientos que él vive, que lo que padece, es para beneficio
de su cuerpo, la iglesia, que lo que sufre en la carne, lo sufre porque sabe que eso beneficia a la iglesia y que lo que él tiene que pasar y sufrir es necesario para el desarrollo, el crecimiento de su cuerpo y de su iglesia. Y no solo él, todos los padecimientos que los creyentes viven conllevan una bendición, un beneficio, un ensanchamiento para el cuerpo de Cristo, un desarrollo, y los tratamientos son necesarios para que otros puedan crecer, desarrollar, ser bendecidos y poder alcanzar la madurez en el Señor. Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco, porque sé que lo padezco por vosotros. Colosenses, ustedes son parte de la iglesia y me gozo por lo que sufro, por lo que padezco por vosotros, porque es para vuestro crecimiento, para vuestro desarrollo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, que por su cuerpo, que es la iglesia. Todos los creyentes sufrimos, pasamos adversidades, tenemos tratamientos, somos parte de su cuerpo y somos tratados por medio de aflicciones para llevarnos a un quebrantamiento. Pablo dice: lo que ahora cumplo en mi carne, porque hay una sentencia de muerte para la carne, y lo que vivimos, lo que pasamos, todos los creyentes, no es para otra cosa, sino para el perfeccionamiento de su iglesia, de su cuerpo, y para llevarnos a otro nivel de vida. Por eso debemos gozarnos cuando sufrimos por la causa de su iglesia. Sea Colosas, sea Éfeso, sea Tesalónica, Pablo se goza, porque lo que vive en su carne es para bendición, desarrollo y cumplimiento de los propósitos de Dios en su cuerpo. Ahora me gozo, dice Pablo, por lo que sufro, y es por amor a vosotros. Y estoy cumpliendo en mi cuerpo de carne por todo esto que me toca vivir. Lo que hace falta de las aflicciones de todos los santos en beneficio de la iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia, ahora novia y luego esposa. Los beneficios que recibe la iglesia por medio de las aflicciones. La Escritura dice que Jesús, siendo hijo, fue perfeccionado por medio de aflicciones. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, es perfeccionado por Dios por medio de las aflicciones que nos permite para llevarnos a la muerte al yo y que tengamos una madurez para poder servir, para poder hacer desarrollar a la iglesia de una manera mejor y superior. Luego dice: cumplir así en el cuerpo, lo primero, sufrir con gozo en beneficio de los colosenses. Es lo que Pablo explica. Cumplir así en el cuerpo las aflicciones de su iglesia. Las aflicciones por su iglesia. Todo lo que vivo lo viven todos los creyentes. Hay un perfeccionamiento para el cuerpo de Cristo para llevarlo a la madurez. El sacrificio redentor es completo, pero el tratamiento, el quebrantamiento es un proceso de desarrollo para llegar a una madurez, para llegar a un desarrollo y para llegar a la preparación para la glorificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo, además de eso, dice: fui hecho ministro de Dios para servir a los gentiles.
de la cual fui hecho ministro, habla de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo primero dice que él sufre y padece por los colosenses y que cumple en su cuerpo o en mi carne, dice Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esas aflicciones de Cristo son necesarias en el cuerpo para llevarnos a la perfección, a la madurez. Pero los ministros de Dios tienen mucho que ver en el desarrollo. Su trabajo, su función es buena, pero los tratamientos, las adversidades que encuentran en el camino, las aflicciones y los sufrimientos son necesarios para el mismo desarrollo de la iglesia. Si vemos un pastor sufre bastante, padece, no es fácil dirigir a muchas personas con diferente temperamento, con diferente punto de vista, con diferentes ideas, y todo lo que uno decida siempre habrá alguien al que no le gusta o al que no le parece. Sin embargo, todo esto es necesario en beneficio de la iglesia, porque entre más crece y desarrolla en el espíritu el ministro, el siervo que educa y que dirige, ese será el nivel que alcanzarán en el cuerpo de Cristo las iglesias. El tratamiento es fuerte, pero hay que gozarse porque todo contribuye al bienestar, al desarrollo, a la madurez y a la bendición que la iglesia necesita. Aparte de eso, Pablo dice, del cual fui hecho ministro. Dios me hizo un ministro para poder colaborar con él para el desarrollo, madurez, enseñanza y conocimiento de la iglesia. Fui hecho ministro de Dios para servir a los gentiles. Yo tengo ministerio hacia los gentiles y Dios me llamó para ser un ministro. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo dice que no merece ser siervo de Dios porque persiguió a la iglesia. Sin embargo, Dios escoge a quien quiere, cuándo y como quiere. Él es soberano. Y la obra que quiere hacer a través de Pablo es una obra muy buena, amplia, un evangelio para los gentiles. Sin embargo, aunque es lindo que fuese llamado para la gentilidad, un pueblo numeroso y amplio, a donde tenía que predicar la palabra. Y lo primero que conlleva para un ministerio poder servirle a Dios es las aflicciones que padece, las circunstancias que le tocan vivir, pero no hay que pero ahora es llamado a la gracia, a la gentilidad. Gentiles son todos los que no son judíos o los que no son israelitas, del cual fui hecho ministro. Dios escogió a Pablo y lo hizo un ministro del evangelio, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo dice, aunque hay varios apóstoles muy nombrados y muy reconocidos,
Sin embargo, Dios me dio una administración a mí para poder servirles, una especialidad, una forma especial de servir, una manera de poder llegar a ustedes diferente de como otros han llegado. Aunque hay muchos apóstoles, cada uno tiene una administración espiritual, un don, una unción diferente que la de otros. Y Pablo fue escogido con una unción especial de amor, de compasión, de ternura, de misericordia, para poder ministrar a los gentiles. Pablo fue señalado para llevar el evangelio de gracia a los gentiles. Y eso representaría para él mucho conflicto, mucho desacuerdo, mucha oposición, mucha persecución. Pero Pablo está dispuesto, como dice, me gozo por lo que padezco por vosotros. No importa el precio que tenga que pagar, reconozco la gracia de Dios en mí. Y no solo fui hecho un ministro de Cristo, sino se me dio una unción especial, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros los gentiles. Pablo hace entender que los compromisos que conlleva ser un siervo de Dios o un ministro, se padece, se sufre para que la iglesia desarrolle. Pero en el caso de él, mucho más, porque es hecho un ministro para favorecer a los gentiles, para que se conviertan, para que crean, para que conozcan a Dios, para que sirvan a Dios, para que se vuelvan de los ídolos a Dios y de las malas prácticas a Dios. Es un hombre escogido para romper con los legalismos, con la religiosidad, con la tradición, y eso traería para él demasiada persecución. Pero Pablo dice que si tiene que padecer en su carne para que el cumplimiento de los propósitos de Dios se dé en su cuerpo, y especialmente en los gentiles a los que él le toca ministrar. Entonces hoy puedo decirle a los creyentes que los padecimientos que vivimos es para quebrantamiento de la carne, para un crecimiento espiritual y un desarrollo y una madurez que Dios permitirá. No te canses ni te asustes por los pequeños problemitas que encuentres en el camino. Todo va a favorecer en el crecimiento y el desarrollo personal y por ende el crecimiento, desarrollo y madurez de la iglesia. Pablo dice que según la administración que Dios le dio a él para con los gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Este anuncio de Pablo, esta prédica de Pablo, plagada de amor, de libertad, de aceptación de Dios hacia el pueblo gentil, conllevaría el odio, el rechazo, el menosprecio, la crítica, el rechazo de muchas personas. Y cuando los creyentes venimos a Cristo y Dios nos cambia y comenzamos a hablar porque tenemos un espíritu diferente y anunciamos la salvación y le predicamos al perdido usando la palabra de Dios, encontraremos gente que esté en desacuerdo, que nos rechace, que nos vea con menosprecio, que nos vea con odio. Quizá antes de conocer a Jesús eran muy amigos, eran muy condescendientes contigo, había una buena relación con ellos,
Pero conforme pasó el tiempo y conocieron tu cambio, tu mensaje, tu labor de predicar, comenzaste a tener problemas. No importa el que te rechace, no importa el que te desprecie, el que te persiga, el que tenga resentimiento y te mire con malos ojos ahora, transmite lo que Dios te dio. Habla de la solución para mucha gente predicándole la palabra. No importando la actitud, no importando la forma en que actúen contigo. Tú necesitas, como hijo de Dios, predicar la palabra, testificar del cambio, hablar de la salvación, testificar de la paz, el gozo y de la bendición que es tener a Jesús y tener comunión con Él. Todo esto te dará determinación porque estás pensando que lo que padeces lo padeces en beneficio de los demás. Todo lo que pasas, lo pasas por el amor que sientes por las personas para que cambien. Y no tienes que dejar de hacerlo. Tienes que administrar correctamente lo que Dios te ha dado. Habrán muchos que prediquen la palabra y gloria a Dios que lo sigan haciendo. Pero tú cumples tu compromiso, tu asignación, tu responsabilidad de predicar a Cristo, de testificar de Cristo, de hablar del camino de la salvación, de hablar de la palabra que cambia, que Dios perdona los pecados, que Dios echa la mar en nuestro pasado al fondo y no se acuerda más de nuestros pecados. Necesitamos hablarle al mundo. No importa lo que padezcamos, el ambiente hostil que enfrentemos, el rechazo, el menosprecio, la crítica, no importa. Tú tienes que estar dispuesto a padecer por la causa de Cristo con tal de que muchos puedan creer y puedan ser salvos. En esa problemática, Pablo predicándole a tanta gente, como había oposición y rechazo y mucho resentimiento contra él, Pablo nunca dejó de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y por esa razón, algunos recibieron a Jesús, muchos cambiaron su vida, la palabra tuvo efecto, la palabra tuvo reacción, la palabra trajo cambios, la palabra trajo bendición. Tú no dejes de predicar el evangelio. Háblale a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos. Testifícales del cambio que ahora vives, de la paz que hoy disfrutas, del gozo que hoy tienes. Compártelo, no te quedes con la bendición de que sea solo para ti. Transmítelo para que esa bendición sea para otros. Y no importa las adversidades. No importa los padecimientos, no importa las aflicciones, sabiendo que esto beneficia al cuerpo de Cristo, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Si Dios te ha escogido como su hijo, si Dios te ha dado una gracia y un don especial, úsalo, transmítelo, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Anuncia el evangelio de la gracia de Dios. Anuncia la salvación, eso significa evangelio. Habla de las buenas noticias de salvación. No hable de las malas noticias de condenación. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias
de salvación. Pero si no sabemos aplicar y enseñar el Evangelio como una solución, sino lo usamos como condenación y como juicio, eso ya no es una buena noticia, sino una mala noticia. Eso ya no es bendición y salida, sino condenación y destrucción. Por eso tenemos que entender qué significa la palabra evangelio. Hablemos de los cambios, hablemos del amor, hablemos de la salvación, hablemos del perdón del Señor sobre todo tipo de pecados. Hablemos de cómo cambia nuestro Dios, nuestra vida en medio de cualquier situación. Hoy que hablamos la palabra, te motivo para que puedas hablar correctamente el Evangelio sin condenar a nadie, sino abriéndole la puerta de la salvación, del cambio, de la justificación y de la vida eterna. Hablemos de Jesús. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino vine para salvar al mundo, o para que el mundo sea salvo a través de mí. Y si nosotros sabemos para qué vino Jesús, eso es lo que tenemos que predicar. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que testificar. Tenemos que usar el don de gracia que Dios nos ha dado, la comunicación. Debemos usar todo eso. Pero debemos usarlo para que la gente cambie, para que la gente sea justificada, se encuentre con Jesús, encuentre la paz, encuentre el gozo, que el evangelio que predica sea una solución y no una complicación más grande. Pablo predica el evangelio, prediquémoslo nosotros. No nos cansemos de hacerlo, no nos cansemos de transmitirlo. Si Dios te ha dado el don de la comunicación y te gusta hablar y tienes la libertad y Dios te dio una gracia especial, hazlo. Y si no te la dio, hazlo de todas maneras, que Dios te va a respaldar. De la Iglesia de Cristo he sido hecho un ministro de gracia, según el don que me dio por el Espíritu para poder servirles. Todo lo que me fue dado por Dios para poder impartírselo a ustedes. La Escritura dice: dad y se os dará. Demos todo lo que tenemos. Tramitamos por gracia, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Y debemos transmitir todo lo que recibimos de gracia, para anunciar fiel y cumplidamente el evangelio de Jesucristo. Hagámoslo, tramitámoslo, alcancemos gente. Y cumplir con responsabilidad y determinación el llamado a anunciar el reino de Dios. El llamado a anunciar el evangelio de Jesucristo. El llamado a testificar de los cambios, de los milagros y de la gracia de Dios manifestada en nuestra vida. Que hoy tenemos gozo, alegría, paz, libertad. Y que nos sentimos realizados en el Señor. Que como que un peso se fue de nosotros. Que aquella alegría pasajera dejó de ser, porque ahora tenemos una alegría permanente. Que aquel gozo solo por una comida, por un logro, por una satisfacción pasajera, y luego toda la tristeza. Hoy eso fue cambiado por un gozo continuo y permanente que tenemos a través de Jesucristo que vive en nosotros. Hoy dormimos tranquilos, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos la bendición de poder conciliar el sueño. Tenemos la paz
con nuestros hermanos, con nuestras amistades. Hoy podemos amar y amar de todo corazón, porque Jesús, que es amor, vive en nosotros. Hoy tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos paz, tenemos quietud. Y es algo que no pasa, que no deja de ser, que no es por un evento transitorio, que no es por un día específico, un momento específico y luego todo se terminó y volver a lo mismo. Hoy hay un convite continuo dentro de nosotros. Hoy hay una fiesta continua que no depende de lo exterior, sino depende del ser precioso que vive en nuestro interior llamado Jesucristo. Hoy podemos tener una vida diferente y eso es lo que debemos de testificar, eso es lo que tenemos que hablar, que hoy somos diferentes, que hoy podemos amar a las personas aunque nos odien, hoy podemos bendecir aunque nos maldigan, hoy podemos amar aunque nos odien, hoy podemos caminar diferente, hoy podemos entender la necesidad de los demás. Es bueno entonces sufrir por los demás para que puedan ser salvos. Pero debemos de sufrir por la palabra que testificamos. Y eso es parte del desarrollo y la bendición que Dios traerá a tu vida. Así que no te asustes, no te bajes, no te entristezcas. Dios está contigo. Es tiempo de cumplir con responsabilidad y determinación el llamado a predicarle al perdido. Debemos de anunciar cumplidamente la palabra de Dios para salvación. Hoy más que nunca que vivimos situaciones difíciles, inciertas, inseguras, todo este 2020 ha sido problemático. Muchos conocidos han muerto, muchos siervos de Dios han dejado de ser, muchos creyentes por esta pandemia dejaron de ser. Claro que llegaron a la eternidad y a la esperanza que todos tenemos, que un día resucitaremos y estaremos con Cristo. Pero todo esto ha dejado incertidumbre, ha dejado temor en las personas, el miedo se ha apoderado de muchos, muchos han dejado de trabajar, las finanzas como que se limitaron un poco, las circunstancias han sido difíciles y como que esto anunciara que el Señor está más cerca que como lo podemos pensar, analizar y como podemos calcular. Pero creo que todas las señales de su venida para venir a arrebatar a la iglesia están cumplidos en su totalidad. Jesús nos dijo de algunas señales que habrían antes de su venida y dejó una generalidad de las cuales el 99% están cumplidas. Creo que hoy más que nunca el Señor está a la puerta y más cerca de nosotros que lo que podemos imaginar. Si este mundo caerá en la maldad, en la destrucción y en los peores conflictos existentes y los grandes sufrimientos que jamás se vivieron, porque está escrito y está profetizado y así se cumplirá, es cuando más debemos predicar el evangelio al perdido, es cuando más debemos testificar del cambio, de los milagros, de la paz, de la alegría, del progreso, de la unidad, de la armonía que vivimos en nuestra casa.
Y todo lo que experimentamos por Él debemos testificarlo y debemos comentarlo para que muchos familiares, amigos, compañeros puedan conocer a Jesús y prepararse para ser salvos y para ser librados de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Y habla de terremotos. Habla de un terremoto donde la tercera parte de la tierra morirán. Habla de situaciones atmosféricas tan tremendas, tan difíciles. Habla de muchos conflictos, habla de muchos problemas y fenómenos que se vivirán sobre la tierra. Y eso es lo que queremos anunciar ahora, que debemos de predicar el Evangelio y de testificar del Evangelio, porque ahora estamos más cerca que nunca de experimentar la venida del Señor y el arrebatamiento de su iglesia para estar con Él todo el tiempo. Y lo recibiremos en los aires después de ser transformados. Lo recibiremos en los aires para estar con Él, para nunca apartarnos de Él. Es por eso que debemos de anunciar cumplidamente y fielmente el Evangelio y cumplir con responsabilidad y determinación el llamado a predicarle a todas las almas que no conocen al Señor. No importa lo que se padezca, debemos de hacerlo para traer por su Espíritu la revelación del misterio. Pablo ahora dice que le fue dado el ministerio y una unción específica, una administración del Evangelio, en beneficio de todo lo que me ha sido dado para poder impartir, dice Pablo, yo se lo doy. El misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo habla de un misterio. Y el misterio es la iglesia. Hay varios misterios. El misterio del Padre es su Hijo. Darlo, traerlo a la tierra y hacer a través de Él el plan del sacrificio en la cruz para el cambio de las personas y de todas las cosas creadas. El misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que ha estado oculto por mucho tiempo, pero que en determinado momento es revelado, entendido y traído con claridad a los hombres. El misterio que había estado oculto desde los siglos. Número 1, el misterio de Cristo. Ese misterio que Jesús vendría, se haría carne y moriría en la cruz, estaba oculto de los hombres. El misterio de la iglesia, que es el misterio de Cristo. El misterio del Padre es Jesús, pero el misterio de Jesús es la iglesia. La iglesia fue formada por judíos y gentiles. Es el cuerpo de Cristo. Y el misterio es que de los dos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno. Para formar la iglesia, para unificar la iglesia, para adorarlo, obedecerlo, bendecirlo y vivir en comunión. Este misterio había estado oculto desde los siglos. En ningún momento habló Moisés que los gentiles podían entrar al templo, servir a Dios, vivir sirviéndole a Dios, vivir para adorar a Dios. Moisés habló solo del pueblo israelita. Moisés habló solo del pueblo de Dios, Israel. Y este misterio, que los gentiles entrarían,
junto con los judíos para darle culto a Dios y para ser parte de su pueblo y parte de su cuerpo, porque de los dos pueblos hizo uno, rompiendo las enemistades en la cruz. Hoy judíos y gentiles podemos servir a Dios en la iglesia porque de los dos pueblos hizo uno y lo convirtió en su cuerpo. Ese era un misterio, esa era la razón de la persecución de Pablo, era la razón del odio que tenían hacia Pablo, el ministerio que Dios le dio. Ese misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La palabra iglesia no se conoce en el Antiguo Testamento. La gracia no se manifestó en el Antiguo Testamento, sino la ley. A Moisés le dijeron que solo podían servir en el altar los levitas. En ningún momento se habló de nuevo nacimiento, ni se habló que Cristo vendría a vivir dentro de nosotros con una claridad como la que Pablo habla ahora. Todo esto de la iglesia para los judíos, para los israelitas, para muchos de ellos sigue siendo un misterio. Para otros ya no, porque Dios se les reveló. Pero este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, revelado, aclarado por el Espíritu. Y ese es el ministerio que Pablo desarrolla, y por ello, ¿cuánto problema le viene? Ese cambio de ley, ese cambio de gracia, ese cambio, aceptando a Dios a los gentiles, ese cambio, los judíos no lo aceptan. Pero eso solo viene por revelación, y hay muchos que ya están recibiendo a Jesús. Hay muchos judíos que reconocen y creen en el Mesías. Ahora ya ha habido una manifestación gloriosa por el amor de Cristo, y muchos judíos reciben a Jesús como el Mesías. Trae la revelación, es el ministerio de Pablo, por medio del Espíritu de Dios, del misterio que había estado escondido desde los siglos, desde antes de los siglos, y que también había permanecido oculto por las edades. Siglo o edades es un tiempo que los hombres entienden y que Dios le puso a los hombres, pero Dios existe desde antes de los siglos, de las edades y de los tiempos que ha tenido el hombre para saber cada época. Por las épocas, por las edades, por los siglos, estuvo oculto. Desde Génesis, Zacarías, Malaquías, no había esta revelación. Es más, los primeros apóstoles no tuvieron esta revelación. Pedro no tuvo una revelación como la que tiene Pablo. Él tiene aportaciones para la iglesia y son buenas, pero este hombre es el hombre al que Dios le reveló misterios. El misterio que había estado escondido desde los siglos y que también había permanecido oculto por las edades, pero que ahora ha sido manifestado o revelado a todos sus santos a través del ministerio de Pablo. Y ahora, por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, se reveló este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que gentiles y judíos en unidad y en un mismo cuerpo se congregan para adorar, para bendecir a Dios, sin ningún rechazo, restricción y sin ninguna división, porque Cristo en la cruz clavó las enemistades.
clavó los desacuerdos. Ahora Pablo dice, bueno, yo no solo sufro en beneficio de los colosenses, también sufro por predicar, por testificar a los gentiles de Cristo. Pero ahora me toca sufrir también en beneficio de los demás por los misterios como apóstol que Dios me ha dado. Número 1, el misterio del Padre. Cristo viniendo a la cruz, haciéndose hombre, justificando al hombre para salvarlo. Eso no lo aceptaban los judíos. Número 2, el misterio del nuevo nacimiento y el misterio que Cristo dentro de nosotros es la esperanza de gloria. El que viniera Dios a morar y a vivir con nosotros es otro misterio. El nuevo nacimiento es otro misterio. Pero del misterio que habla aquí Pablo es que de los dos pueblos hizo uno, que la iglesia está conformada, el cuerpo de Cristo, de judíos y de gentiles. Ahora no hay diferencia de raza, de color, de tamaño, de léxico, de idioma, de cultura. Ahora todos somos uno en Cristo. Y Cristo en la cruz rompió las enemistades, abrió la oportunidad para todos los gentiles, no importando lo que creyesen, lo que practicasen Él por medio de la cruz y de su sangre. Los perdonaría, los libertaría y los haría pueblo suyo. Donde dijeron no eres pueblo, ahora son pueblo de Dios. Todos los sufrimientos de Pablo. Número 1, por servir a los colosenses. 2, por evangelizar a los colosenses. 3, por edificar con revelación y con fundamento el cuerpo de Cristo, la iglesia, la enseñanza, el fundamento, educar a los santos, enseñar a los santos. El misterio que había estado oculto desde los siglos, Pablo comienza a enseñar los misterios, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. ¡Qué tremendo! Esto estuvo oculto por mucho tiempo, pero el plan ya estaba hecho. Para traer por su espíritu la revelación de los misterios. Eso que estuvo oculto ahora es aclarado. Gentiles y judíos en unidad y en un mismo cuerpo servirían a Dios, formando el cuerpo de Cristo. Qué lindo que ahora ya no somos huérfanos ni advenedizos. Hoy, a través de la sangre de Cristo y del nuevo pacto, tenemos entrada a la presencia de Dios, tenemos entrada a la gloria de Dios. Padre, gracias por esta palabra que nos enseña que sirviéndote a ti hay aflicciones y padecimientos que debemos enfrentarlas con gozo, sabiendo que esto beneficia a tu cuerpo y que lo hace desarrollar. Ayúdanos a gozarnos en medio de las aflicciones, por testificar y por predicar el evangelio al perdido, que esto ha llevado rechazos, desprecios, odios y resentimientos. Pero tenemos que hacerlo no por nuestro beneficio, sino por el beneficio personal de los demás para que puedan conocerte.
Además de eso, que la enseñanza, que la predicación y la revelación del misterio, de la gracia, del amor, de la compasión que has tenido para con los gentiles y ahora lo haces pueblo juntamente con los judíos en la iglesia que es tu cuerpo. Todo eso que vivía Pablo para hablar de su cuerpo y traer a los gentiles y unificar a los judíos era una cosa difícil que le llevó tanto dolor. Pero Pablo decidió servir por amor, no importando cuánto tuviera que padecer aflicciones y adversidades, sabiendo que tenía un llamamiento, que había sido hecho un servidor, que le habían revelado los misterios y que tenía que predicarlos a costo de la adversidad y de la problemática que pudiera encontrar en el camino. Ayúdanos a imitar las vivencias de Pablo, a servir, no importa los padecimientos, a evangelizar y a predicarle al perdido, no importa el rechazo, a enseñar los misterios y el fundamento de la iglesia, a predicar la gracia de Dios, a predicar de su cuerpo conformado por judíos y gentiles, no importando el desacuerdo, el rechazo de muchos, hablar tu verdad. Te pido que consueles, te pido que animes, te pido que fortalezcas y que puedan usar el don, la gracia y la asignación que les has dado para servirte con gozo en beneficio de todos los demás que necesitan de ti. Ayúdanos a practicar una vida de amor al prójimo, pero como el amor es sufrido, que con gozo lo tengamos que sufrir, pero a la postre ver el beneficio y el bienestar que otros alcanzarán por lo que nosotros hacemos y les predicamos. Ayúdanos a pensar en el bienestar de los demás antes que en nuestro propio bienestar, para bendición, para respuesta y para realización de muchos y para la salvación de otros, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias por esta noche, gracias por la enseñanza, gracias por la particularidad de tu amor para cada quien. Te agradecemos, queremos hacer tu voluntad. Permítenos el próximo viernes reunirnos de nuevo en este mismo lugar, en este mismo canal y a la misma hora. Gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros, esperando que el próximo viernes se puedan reunir de nuevo a través de este medio con nosotros y podamos recibir una bendición especial. Muchísimas gracias a todos, una bendición. Espero que Dios les bendiga y les multiplique en el nombre de Jesús. Gracias a todos.